Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Ha sido una semana muy pero que muy alcista para los mercados. Hemos visto marcar nuevos máximos históricos en Estados Unidos y en Europa, y todo ello ha venido acompañado con esos resultados de Nvidia. Hay que tener en cuenta que parecía que íbamos a ver una corrección, empezamos a notar debilidad en Estados Unidos y en Europa, pero tras los resultados de Nvidia los mercados se dieron la vuelta en la última parte de la semana y las subidas que hemos visto han sido totalmente espectaculares. Es decir, una única acción, la cual analizaremos luego en la sección de sugerencias, ha tirado totalmente del mercado, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ha sido totalmente relevante lo que hemos visto esta semana con Nvidia. Por lo tanto, luego, como decimos, lo veremos en la sección de sugerencias, en qué situación se encuentra ahora mismo Nvidia, porque sin lugar a dudas está siendo la punta de lanza de la subida que estamos viendo ahora mismo en los mercados. ¿Qué más veremos en el vídeo de hoy? Pues bueno, llevo comentando durante toda la semana la importancia que está teniendo la liquidez en las subidas que estamos viendo en los mercados, y es lo que comentaré en la sección donde os comento la sensación que tengo ahora mismo del mercado y donde pues aporto un poquito más de mi opinión de la situación que tenemos ahora mismo. También, como llevo haciendo en las últimas semanas, veremos algunos datos económicos interesantes que he podido ver esta semana. Posteriormente analizaremos todos los índices, a ver en qué situación se encuentran ahora mismo después de alcanzar nuevos máximos históricos, algunos de ellos, no todos, como el IBEX 35, y posteriormente pues ya analizaremos la sección de sugerencias donde veremos todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana. Así que creo que va a ser un vídeo muy pero que muy interesante y que no os podéis perder. ¡Vamos al lío! Durante los años anteriores al gran crack de 1929, los inversores en Estados Unidos principalmente se creían que habían encontrado la panacea, habían encontrado el dorado, ya que los bancos les daban una financiación al 12%, mientras ellos, con muy poquito dinero, conseguían reinvertir ese dinero que les habían prestado en acciones del mercado americano, que veían como en unos meses, un año o como mucho un par de años, su capitalización se doblaba. Esas acciones que compraban, el valor que tenían acababa doblándose, y era un juego perfecto, una estrategia perfecta. Yo pedía prestado al 12%, me podría parecer una barbaridad si lo cogemos desde la perspectiva actual, pero siempre que invertían en acciones americanas acababan doblando el dinero que habían invertido, y muchos inversores se hicieron ricos en muy poquitos años. A la vez, los bancos en Estados Unidos también pensaban que habían encontrado el dorado, ya que ellos recibían la financiación a unos tipos de interés entre el 5 y el 6%, pero a la vez prestaban ese dinero a los inversores a un 12%. Es decir, todo el mundo ganaba en este mercado. Y lo que se pensaba es que la situación había cambiado, los mercados habían cambiado y se encontraban en una situación en la que todo subiría, el dinero era bastante accesible y reinvertir ese dinero les produciría prácticamente seguro hacerse ricos en muy poquitos años. Eso llevó a un descontrol exagerado, pero que al final, cuando se abrió el telón, se vio que la situación no era tan idílica como se pensaba. ¿Qué pasó? Que se acabó la liquidez. En el momento que el grifo de la liquidez se acabó, los mercados colapsaron y las caídas que vimos fueron espectaculares. Como ya os comenté la semana pasada, el Dow Jones llegó a caer en 3 años un 89%. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque ahora no quiero decir que estemos exactamente en la misma situación, pero quizás tenemos algún símil con lo que veíamos en esa época. Hay que tener en cuenta que ahora las empresas en Estados Unidos, los bancos, están financiando a unos tipos de interés que parecen que están siendo muy altos. La Fed en Estados Unidos, seguimos viendo cómo sigue inyectando dinero en la economía. Eso está permitiendo que las empresas sigan aumentando su valoración porque se siguen invirtiendo en ellas, y esto parece también la situación totalmente idílica. Las empresas se financian a lo mejor a un 5% y a la vez reinvierten recomprando sus acciones, como estamos viendo en los últimos años, que las recompras están siendo totalmente espectaculares y están batiendo récords, y a la vez esas recompras vemos que se traducen en grandes beneficios. ¿Por qué? Porque vemos cómo la cotización de muchas de estas acciones siguen aumentando mes a mes su valor a doble dígito. Por lo tanto, no es la misma situación que teníamos en 1929, pero podemos decir que se podría llegar a parecer bastante. ¿Por qué? Porque las empresas se financian
a un coste que podemos decir que es elevado si lo tenemos en cuenta con lo que veíamos en años anteriores, pero las fuertes subidas que estamos viendo en las bolsas permite que esas empresas, aunque pidan prestado y se financien unos tipos de interés altos, como su capitalización sube muchísimo por el aumento del valor de sus acciones, pues parece que la jugada le sale perfecta. Y esto puede ser algo que está sucediendo en Estados Unidos de manera quizás un poquito extrema por, como decíamos, esas grandes recompras de acciones. Por lo tanto, esto podría seguir totalmente funcionando mientras la liquidez se mantenga. Y hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho muchas veces, que el mercado está muy, pero que muy dopado. Pero parece que esa subida de los tipos de interés no le está afectando. ¿Por qué? Porque aunque le sigan subiendo los tipos de interés, el riesgo está en que no tengan nueva financiación. Mientras tengan nueva financiación, aunque estén endeudados, no pasa nada, porque el año siguiente seguimos pidiendo un poquito más de deuda de lo que hemos pedido anteriormente, pero tenemos dinero para seguir pidiendo deuda. ¿Dónde estaría el riesgo? Cuando ya no tengamos liquidez suficiente para seguir, o el mercado, o la Fed, mejor dicho, ya no nos preste tanta liquidez como hacía anteriormente para cubrir la deuda que teníamos, más los intereses, y volver a pedir un poquito más de deuda. Por eso os voy a presentar unos gráficos donde vamos a ver cómo se encuentra la liquidez en Estados Unidos y si este chiringuito podría acabar finalizándose dentro de unos poquitos meses. Y bien, como podéis ver en el gráfico actual, que está sacado de una página oficial de la Fed de Estados Unidos, lo que se está viendo aquí es el balance de la Fed en Estados Unidos. Y muchos diréis que bueno, que parece como en los últimos meses y años se está reduciendo bastante. Fijaros cómo habíamos visto cómo se incrementó muchísimo en el año 2008 con esa recesión económica, luego se mantuvo al alza ese balance, pero más o menos estable, y luego vimos unos cuantos años donde ese balance parecía que se iba reduciendo. Pero, ¿qué pasó? Vamos a acercarnos un poquito más. Llegó la crisis del año 2020 y se inyectó muchísimo dinero en la economía. La subida fue espectacular en el balance y eso permitió que las bolsas subiesen con muchísima fuerza. Y al llegar al año 2022, cuando ya parecía que la inflación se estaba calentando muchísimo y quisieron tirar del freno de mano, empezaron a reducir esa inyección de liquidez que llevaban haciendo los mercados durante muchísimos años atrás. Y fijaros cómo sí que es verdad que parecía que en un primer momento con esa bajada de la liquidez coincidía, fijaros que estamos hablando de 2022, con esas bajadas de la bolsa. Pero luego hemos visto cómo se ha seguido reduciendo la liquidez, pero las bolsas en Estados Unidos y prácticamente en el mundo entero, podríamos quitar un poquito a China, han seguido manteniéndose al alza. Y esto, muchos pensarán, bueno, pues entonces si el balance se ha reducido, lo normal es que las bolsas cayeran. Si no, esto no tiene sentido. Pero sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos los repos, que se está hablando muchísimo de ellos últimamente. ¿Por qué se está hablando de los repos? Porque los repos es una vía de financiación que también tienen los bancos en Estados Unidos y las empresas en general, indirectamente. Y podríamos pensar que es como una hucha que tenemos aparte de esa inyección de liquidez de la Fed en Estados Unidos, donde aunque se vaya reduciendo, pues vamos tirando de esa hucha. Y fijaros cómo se encontraba alrededor de los 2,5 millones, llegamos a marcarlos casi casi, fijaros, en 2022, 2023, y se empezó a vaciar esta hucha en mayo de 2023. ¿Qué pasaba? Que cuando ya se empezaba a reducir bastante la liquidez de la Fed, vimos cómo se empezó a tirar dinero de los repos. Es decir, lo que salía por un lado entraba por el otro. Eso que permitió que al final el balance de la Fed neto no se estuviese reduciendo, se siguiese aumentando. Y eso permitió que las bolsas se mantuviesen al alza y que ahora estemos marcando nuevos máximos históricos. Y esto lo vemos en conjunto en el gráfico que vemos por aquí, que lo he extraído de Twitter. Fijaros cómo durante el año 2021 y 2022 hubo una inyección muy alta de dinero de la Fed, luego se empezó a reducir y vimos esas caídas en la bolsa. La Fed es las barritas grises, la línea roja es como se ha comportado el S&P 500 y fijaros cómo coincide a la perfección. Parece que cuando la Fed
inyecta dinero, el SP500 se mantiene al alza. Y mientras la Fed quita dinero de la economía, el SP500 ve caídas importantes. ¿Qué ha pasado en el último año y medio? Que aunque parezca, como veíamos aquí, que el balance de la Fed se ha reducido, como ha entrado dinero de esa hucha, podríamos llamarlo de alguna manera, de los repos, pues al final el balance neto de la Fed ha sido positivo. Y eso lo que ha permitido es que las bolsas se mantengan al alza. Y fijaros cómo funciona también muy bien en el más corto plazo. Fijaros cómo a mediados del año 2023 se empezó a reducir ese balance de la Fed y es cuando vimos esas caídas tan importantes a mediados del pasado año, entre julio y septiembre, octubre. Y cuando volvió a inyectar dinero en el mercado, la Fed aumentó su balance, volvimos a ver subidas en el SP500. Por lo tanto, se está convirtiendo prácticamente en esa droga que está alimentando a ese drogadicto que se está volviendo totalmente adicto a ella y que mientras la siga teniendo se mantiene bien, pero cuando se lo quitan se vuelve totalmente loco y en el mercado se traduce con caídas importantes. ¿Y dónde está el riesgo? En que si ahora estamos vaciando esa hucha de los repos, ojito porque aquí el dinero no es ilimitado y estamos acercándonos a cero peligrosamente. Fijaros cómo hemos llegado a estar en esos 500.000 y cuando lleguemos a cero esa hucha se acaba. Y el ritmo que lleva, todo apunta a que esa hucha de los repos se acabará finalizando en el mes de marzo, a finales de marzo. Y eso es un riesgo que puede tener la economía. ¿Por qué? Porque todo el mundo está descontando que la liquidez va a ser infinita, que vivimos en tiempos diferentes y que cuando el dinero se acaba y los mercados empiezan a tambalearse, va a aparecer la Fed y va a inyectar de nuevo dinero en la economía. Y sí que es verdad, y ya lo hemos comentado muchas veces, que mientras esto se siga manteniendo así, lo normal es que las bolsas sigan subiendo, porque la subida que estamos viendo es totalmente artificial, pero es una forma artificial que si se sigue inyectando dinero en la economía, se va a seguir manteniendo la subida. ¿Qué rompería con todo esto? Pues que quizás cuando se acaben los repos, diga la Fed, hasta aquí hemos llegado, ya no vamos a aportar mayor liquidez y además vamos a seguir con el QT en el balance de la Fed. Esta caída que seguimos viendo por aquí. Si eso llega a suceder, es lo que no descuenta prácticamente ningún inversor que ahora mismo está en el mercado. Porque si eso lo descontasen, se darían cuenta de que la película estaría muy cerca de acabar. Lo que se está descontando es que, bueno, si se acaban los repos, pues volveremos al QE, volverá a inyectar dinero en la economía. La Fed, es decir, esta caída se convertirá en una nueva subida, volverá a inyectar dinero en la economía y aquí no pasará nada. Y eso también es algo que me recuerda muchísimo a lo que veíamos en 1920, cuando la gente no valoraba que a lo mejor esa liquidez que había en el mercado se podría llegar a acabar. Y esto no es infinito. Si se sigue inyectando dinero en la economía de esta manera, la inflación volverá a repuntar. Y ya nos han dicho desde los bancos centrales que es su principal enemigo. Por lo tanto, parece, como hemos dicho muchas veces, que la salida no va a ser positiva. ¿Se mantiene la subida? Sí, se mantiene la subida, pero veremos hasta cuándo. Porque si se produce un crash en ese punto de que se acaba la liquidez y la Fed no entra de nuevo con mayor liquidez, a lo mejor eso no lo está descontando el mercado y las caídas que empecemos a ver en bolsa sean muy importantes. Eso en el escenario más negativo. Pero si la Fed sigue con estas políticas de seguir inyectando dinero en la economía, pues es muy probable que las bolsas sigan manteniéndose al alza, con razón o sin razón, con motivos o sin motivos, pero ya lo estamos viendo, cómo se seguirán manteniendo al alza. Y antes de continuar con el análisis de los índices, pues como siempre os voy a comentar algún dato interesante que he visto esta semana. Vamos a ver tres datos. El primero es de Héctor Chamizo, donde pone un gráfico donde podemos ver que parece que la liquidez en la zona euro se sigue drenando. Y si lo ponemos en contexto de lo que acabamos de ver, podríamos pensar que, bueno, si en Europa parece que está acabando la liquidez, ¿por qué no están cayendo los mercados? Y hay que tener en cuenta también que este gráfico únicamente lo que estamos viendo es la liquidez que está inyectando en el mercado el Banco Central Europeo. Pero en Europa llevamos desde el año 2020-2021 viendo unas políticas
fiscales, podríamos decir, muy pero que muy desorbitadas. Estamos viendo todo el tema de los fondos Next Generation que están haciendo que el dinero acabe llegando a la economía, también de forma, podríamos pensar, desorbitada, con unos fondos espectaculares que quizás en una situación en la que parece que no es negativa económicamente, o eso nos quieren vender, porque luego los datos de los PIB, como por ejemplo en Alemania, no nos dicen eso, pues a lo mejor no tiene tanto sentido que se siga utilizando unas políticas fiscales tan expansivas. Esos fondos Next Generation están siendo el contrapeso de esta reducción de la liquidez. ¿Y por qué? Porque están haciendo que muchas empresas tomen grandes inversiones en los últimos años. Y eso, sin lugar a dudas, está permitiendo que quizás la sensación que se dé es que nos mantenemos en una buena situación económica. Eso luego también se está plasmando en las bolsas. Y hay que tener en cuenta también que aquí el que manda es Estados Unidos y que Europa no va a caer, por muy mal pinta que tenga la economía, como vemos en Alemania, mientras Estados Unidos no caiga. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que el exceso de liquidez se está reduciendo del Banco Central Europeo, ojito porque las políticas fiscales están siendo muy expansivas, se está metiendo muchísimo dinero en la economía y eso sin duda también puede acabar repercutiendo en que la inflación vuelva a subir. Vamos con el siguiente de los datos. Es un dato que es un poco negativo, un poco bastante, y es el dato, fijaros, de los impagos de hipotecas en Estados Unidos, que ya se encuentra a niveles de 2013. Y era algo que era de esperar, sin lugar a dudas, cuando se están subiendo los tipos de interés de forma tan desorbitada como se han subido en tan poquito tiempo. Esto acaba repercutiendo en que luego las familias, a lo mejor esas hipotecas variables que tienen, en este caso en Estados Unidos, no se puedan pagar. Hay que tener en cuenta también que el consumo en Estados Unidos de momento se mantiene y eso se ha mantenido porque los consumidores lo están haciendo financiándose a unos tipos de interés muy altos. Es decir, podríamos llegar a pensar que en Estados Unidos las familias están empezando a estar bastante endeudadas, tanto por consumo como por compra de hipoteca. Si estamos viendo que a lo mejor la situación económica ya no es positiva, eso les puede acabar repercutiendo en esos impagos tanto de hipotecas como de préstamos que tienen al consumo. Por lo tanto, es un dato más que se podría tener en cuenta para una situación económica que realmente no parece muy optimista. Digamos con el último de los datos. Como no, teníamos que decir algo de Nvidia después de la subida tan desorbitada que hemos visto y es un dato que lo vamos a leer en el contexto del gráfico en general. Todo este gráfico de aquí. Aquí lo que se está viendo, como dice José Luis Carpeatos, es la subida de la capitalización bursátil en un solo día. Y como vemos, después de la presentación de resultados de Nvidia, la subida de la capitalización ha sido la más grande de la historia. Pero no nos vamos a quedar solo con este dato. Fijaros los siguientes 9 datos, es decir, las siguientes 9 subidas más altas de capitalización bursátil en la historia de la bolsa. ¿Cuándo han sido? Todas, fijaros, en los últimos años. Esto, para aquellos que digan que no es una burbuja, pues la verdad que debería ser un jarro de agua fría. Podemos seguir mirando para otro lado y pensar que no es una burbuja, pero lo que hemos visto esta semana en Nvidia no es totalmente normal. Y si fuera ella sola la que se va por las nubes, no pasaría absolutamente nada. Pero lo que hemos visto esta semana es que Nvidia es la que ha provocado que cuando parecía que íbamos a ver una corrección en los mercados, ha provocado que los mercados de forma generalizada se diesen la vuelta y diesen subidas muy importantes, los índices en Estados Unidos y los índices europeos también. Por lo tanto, ojito, porque en mi opinión yo creo que esto es una auténtica burbuja y que se sigue alimentando. Lo que pasa, el riesgo de las burbujas es que si te pones corto en ella, pues te puede acabar explotando en la cara. ¿Por qué? Porque no se sabe hasta cuándo seguirá subiendo esa burbuja. No se sabe. Es el riesgo de las burbujas y es su principal característica, que a lo que ahora te parece que está muy caro, a lo mejor dentro de 3 meses, como es una burbuja, te parece que era muy barato. Y eso lo estamos viendo muy bien representado con la cotización de Nvidia. Bien, pues vamos a comenzar ya con el análisis de los gráficos. Y como siempre lo haremos por los índices y como siempre empezaremos por el IBEX 35. Fijaros cómo llevamos unas cuantas semanas diciendo
que la media de 70 sesiones estaba actuando muy bien como soporte. Esta línea amarilla de por aquí, la verdad que se ha comportado muy, pero que muy bien como soporte. Y que decíamos que mientras se mantenga sobre esa media, podemos seguir en el movimiento que llevamos viendo desde el mes de diciembre. Un movimiento que es totalmente lateral. Un movimiento que todavía no sabemos si va a ser de consolidación o de distribución. ¿Cuándo sabríamos si es de distribución? Si acaba perforando la media móvil de 70 sesiones. De ahí que si la pierde nos daría una señal de que ese movimiento de distribución ha sido muy largo y la caída podría llegar a ser bastante importante. Pero a la vez también podría llegar a ser un movimiento de consolidación. Un movimiento de consolidación de toda la subida anterior que veíamos entre finales de octubre y principios de diciembre. Sería un movimiento de consolidación buenísimo, muy largo, donde podría haber entrado de nuevo bastante volumen y que tuviésemos la energía suficiente para ver una subida muy fuerte. Pero para romper ese movimiento lateral deberíamos perforar en un primer momento la zona de 10.180. ¿Y por qué esa zona? Porque es una zona en la que habíamos dejado por aquí un gap en el gráfico horario, exactamente la zona de 10.180. Y decíamos que dentro del movimiento, si fuera de distribución, al ver un movimiento lateral, lo normal es que se acabase cerrando ese gap y a partir de ahí volviésemos a corregir y perforar la media de 70 sesiones. Pero si ese gap le cierra y continúa al alza, quizás tendríamos la primera señal optimista para pensar que era un movimiento de consolidación. Y fijaros como esta semana de nuevo hemos visto subidas bastante importantes y en la sesión del jueves, tras esos resultados de Nvidia, vimos una subida bastante importante y nos fuimos a cerrar ese gap. Fijaros cómo los máximos del jueves se quedaron muy cerquita de ese gap. Exactamente la zona de 10.196. El gap, recordar que decíamos que estaba en 10.180. Ahí es cuando tendría que haberse mantenido el alza para romper ese movimiento lateral. ¿Qué pasó? Que entró el volumen con la oferta y volvimos a corregir. Nos fuimos hasta la zona de 10.160 y la verdad que el cierre del viernes, pues bueno, no ha sido nada malo. De hecho, ha dejado una vela que podría ser martillo y eso podría ser optimista de cara a comienzos de esta semana. Pero nos quedan dudas porque fijaros el volumen tan bajito que tuvimos en la sesión del viernes, no como así lo que veíamos en la sesión del jueves, donde vimos que aquí entró de nuevo bastante volumen en la zona tan importante de los 10.180 puntos. Por lo tanto, tenemos bastantes dudas de que podamos llegar a ver la ruptura, pero sin lugar a dudas, si se produce la ruptura y vemos que supera la zona de 10.200 puntos, sería muy, pero que muy importante. La confirmación ya total de la ruptura del lateral pues sería superar los 10.300 puntos, donde tenemos los máximos que veíamos en la sesión del 6 de diciembre. Mientras tanto, aquí seguiríamos el movimiento lateral sobre esa media móvil de 70 sesiones que ahora mismo se encuentra en los 9.913 puntos. Algo también para resaltar esta semana es que la subida que hemos visto ha sido bastante importante, pero fijaros que el volumen de estas tres subidas de aquí, que han sido las que han marcado de nuevo la base de la subida, ha sido muy bajito, pero que muy, muy bajito. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver hasta dónde podría mantenerse la subida con tan poquito volumen. Echamos un ojo al gráfico mensual para ponerlo en situación con lo que decíamos que llegó a suceder en el año 2008, deberíamos perforar la media móvil de 6 sesiones y de hecho el cierre mensual de este mes debería estar muy cerquita de ella, hasta los 9.884. Fijaros cómo en el año 2008 vimos un primer rebote desde la media de 6 sesiones y el mes siguiente cerramos justamente en ella y a partir de ahí llegó la caída más importante. Fijaros que ahora parecía que sí podríamos ver una vela parecida, pero con la subida que hemos visto esta semana nos hemos alejado bastante, por tanto, de esa situación tan catastrófica. En un principio podría parecer que nos estamos alejando. Quedan 4 sesiones, las que ya tendrían que llegar a ser importantes. Sí que es verdad que si esto lo vemos, más probable que lo veamos en el IBEX 35 porque estamos notando bastante debilidad en las últimas semanas. Fijaros cómo vamos a ver ahora cómo todos los índices el viernes se han mantenido bastante bien al alza, incluso han cerrado por encima algunos de ellos de lo que veíamos el jueves. Sin embargo, en el IBEX 35 hemos visto cómo de los máximos que veíamos el jueves ha acabado corrigiendo. Por lo tanto, seguimos notando más debilidad
en el IBEX 35. Continuamos con el DAX. Fijaros lo que os acabo de comentar. El jueves una subida espectacular y el viernes consiguió mantenerse al alza. ¿Por qué? Fijaros el volumen. Es que no tiene nada que ver con lo que veíamos en el IBEX 35. El volumen fue muy alto, que ha permitido que nos quedemos en la parte alta. Y la verdad que la subida ha sido muy buena y podría ser perfectamente de gap de escape. Y con un gap de escape lo que nos permite ver es que podría llegar a mantenerse al alza. El riesgo, pues hombre, que estamos ya en sobrecompra. Pero fijaros por aquí todo el tiempo que se mantuvo en sobrecompra. Aquí también vimos un gap de escape, sí que es verdad que estábamos en una zona bastante baja, pero fijaros que luego la sobrecompra se mantuvo durante muchísimo tiempo. Es decir, el DAX podríamos pensar que tiene mejor pinta ahora mismo. Y no solo eso, si cogemos el gráfico mensual, teníamos que vigilar una posible divergencia entre los máximos que teníamos en julio de 2023 y en las velas anteriores, es decir, en las velas de enero y diciembre. Estábamos viendo una divergencia, pero con la subida tan vertical que estamos viendo este mes, esta divergencia ya se ha roto. Volvemos a lo mismo del IBEX. Para quizás tener una situación más negativa para el mes de marzo, deberíamos corregir de forma importante estas 4 últimas sesiones que nos quedan de mes. Si se mantiene como está ahora mismo, esa divergencia es muy probable que se acabe rompiendo, probable no, se acabará rompiendo y eso nos marcaría una situación bastante alcista para los próximos meses. Vamos a continuar con el Dow Jones. Y fijaros, como sí que es verdad que la subida del jueves fue muy importante, la sesión del viernes conseguimos cerrar un poquito por encima, pero no acabamos de espantar esas divergencias que veíamos en el gráfico diario. Se siguen manteniendo. Por lo tanto, ¿se mantiene la subida? Sí, pero seguimos notando debilidad. Si en la sesión del viernes hubiéramos cerrado en máximos de la sesión, muy probable que esa divergencia la diésemos ya por finalizada, porque nos mostraría que tiene bastante fuerza el mercado, pero no ha sido así. De hecho, la vela que dejó el viernes, en contra de lo que veíamos ahora en el DAX, ha sido muy diferente. Es decir, acabó perdiendo al final de la sesión todo lo que ganaba en la primera parte. Por lo tanto, ojito, señal de debilidad, seguimos teniendo divergencias. Va a acabar llevando la corrección. Pero ¿qué pasa? Que si lleva la corrección, no pasaría absolutamente nada. Podría ser una corrección sana. El primer objetivo le tendríamos en la zona de los 38.160 puntos y como ya decíamos la semana pasada, mientras no perfore la media de 70 sesiones ni el suelo que tenemos por aquí en los 37.000 puntos, como decimos, sería una corrección totalmente sana. Y fijaros cómo sería una corrección importante, del 5%, pero sería totalmente normal después de la subida tan vertical, fijaros, que llevamos viendo desde octubre, de mínimos a máximos en 4 meses, no llega a 4 meses, hemos visto una subida del 21%, una auténtica barbaridad. Había muchas casas de estas de inversión que decían, cuando ponen las proyecciones hasta dónde van a llegar los índices el siguiente año, antes de que acabase el 2023, pues daban una proyección, la verdad que bastante optimista. Y lo curioso ha sido que en el primer mes y medio, 2 meses del año 2024 ya se han comido esas proyecciones tan alcistas, tanto en el Dow Jones como en el S&P 500, y ahora parece que va a seguir subiendo una auténtica barbaridad. Es decir, hay que ir con pies de plomo, lo está haciendo muy bien, pero ojito porque tenemos que llegar a ver esa corrección que antes o después llegará y después de ver la divergencia que estamos viendo, pues es bastante probable que acabe llegando más pronto que tarde. Si echamos un ojo al gráfico mensual, seguimos teniendo la divergencia. Pero ¿qué decíamos? Que no debíamos preocuparnos demasiado, porque fijaros, en velas mensuales la fortaleza es muy alta. Y fijaros cómo de momento el cierre mensual estaría muy cerquita de máximos. Así que si no estropeamos todo en estas 4 sesiones que nos quedan, podríamos seguir manteniéndose al alza, porque como vemos la fortaleza es muy, pero que muy importante en el Dow Jones. Vamos a continuar con el Nasdaq. Situación muy parecida. Subidas muy importantes en la sesión del jueves y el viernes sí que notamos bastante debilidad al cierre de la sesión. Acabó cerrando en rojo y parece que no tenemos fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza. Fijaros, también aquí tenemos esa divergencia que no se ha roto porque, como decíamos el viernes, vimos esa corrección. Fijaros cómo el volumen tampoco nos dice nada. Esta semana, con la subida del jueves tan fuerte que vimos del 3%, lo normal es que el volumen hubiera sido muy alto, mucho más alto de lo que vimos.
y no ha sido así. Y también lo bueno hubiera sido ver una sesión del viernes cerrando al alza para que el MAC de nuevo nos diese señal de compra y mantener la subida, pero eso no se está produciendo. Por lo tanto, debemos ir también con pies de plomo porque podríamos ver una corrección. Los objetivos en la corrección, el primero y más claro, la zona 17.140, pero mientras no perfore la media de 70 sesiones, que se encuentra en 16.850, podría mantener la subida, una zona que coincide o estaría muy cerca de los máximos históricos anteriores que teníamos en noviembre de 2021 y que también coincidiría con estos máximos que veíamos por aquí a finales de diciembre y mitad de enero, cuando parecía que intentaba atacar esos antiguos máximos históricos. Los fantasmas del gráfico mensual pues siguen ahí, exactamente igual que el Dow Jones. Tenemos que sacar las mismas conclusiones. ¿Es una divergencia? Sí, pero la fortaleza es muy importante. Esa divergencia se puede seguir manteniendo durante muchísimo tiempo. Que esto al final puede desembocar en el comienzo de una recesión económica y unas caídas muy fuertes. Sí, el problema es que esa divergencia es tan amplia que podría permitirse seguir subiendo durante varios meses, incluso llegar a la zona de los 19.000 puntos, acercarse a los 20.000 y no se rompería la divergencia. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que en el corto plazo podremos ver una corrección, pero ojito porque la fortaleza sigue siendo muy alta mientras esto no se acabe deteriorando. Vamos a seguir con el SP500 y situación idéntica a la del DAX, a la del Dow Jones y a la del Nasdaq. Tenemos divergencias en el gráfico diario que nos marcan debilidad. El cierre del viernes no fue del todo positivo, cerramos prácticamente plano, le faltó ese último impulso para dar señales de fortaleza de cara a la última semana del mes y también dejó un gap de escape, fijaros, en el techo que está formando en la zona de 5.040. Si no se va a cerrar este gap, podríamos continuar con la subida. ¿Dónde está el riesgo? Es que se va a cerrar este gap, probablemente volvamos a la zona objetivo en los 4.920, ese suelo tan importante que tenemos ahora mismo en el gráfico, y si perfora esa zona es cuando ya nos podríamos ir a buscar la media móvil de 70 sesiones. Esa media móvil de 70 sesiones que si nos vamos a tocarla podría coincidir con los antiguos máximos históricos, que están en los 4.819 aproximadamente. Mientras no perfore esa zona, puede ser un simple pullback después de otra subida que hemos visto para posteriormente mantenerse al alza. El riesgo donde está en perforar esa zona, porque si la perfora podría haber sido una ruptura en falso, lo que hemos visto en los últimos meses, y eso sería muy pero que muy mala señal ya para el SP500. Y en el gráfico mensual que tenemos, exactamente lo mismo que el resto de índices, mismas conclusiones. Divergencia, pero se puede mantener durante mucho tiempo porque tenemos bastante recorrido al alza hasta que consigamos romper los máximos que veíamos en diciembre de 2021. La fortaleza es de momento muy clara, con lo que apunta que puede ser el cierre mensual. Si esto se mantiene así, puede ser muy optimista para los próximos meses. Vamos ya con los siguientes activos que quizás nos pueden marcar un movimiento anticipado de las bolsas y que quizás también nos dan un panorama más amplio de lo que hay en el mercado. Y vamos a comenzar por el primero, que es el VIX. Fijaros cómo cuando estábamos por aquí decíamos que el objetivo, quizás, el objetivo, teniendo en cuenta que el VIX cuando sube, las bolsas caen, podría estar en romper la media de 70 sesiones. Y fijaros cómo lo intentaba y no podía. Y volvía a ese suelo en los 12,70. Pero hace un par de semanas vimos cómo ya rompía esa media móvil de 70 sesiones. Primer objetivo cumplido. Pero tenemos la media de 200, que está actuando como resistencia. ¿Qué pasa? Que vuelve a corregir con bastante fuerza, pero ya no volvimos al suelo de los 12,70. ¿Ahora qué pasa? Que la media de 70 está actuando como soporte y tenemos el claro movimiento de la media de 200 y la media de 70 sesiones. Y aquí está la clave. Si acabamos viendo una ruptura de la media de 200 sesiones, el objetivo en los 21. ¿Por qué? Porque habríamos formado un suelo redondeado. Fijaros en el gráfico semanal, se ve muy bien ese posible suelo redondeado. Parece que le falta rematar la faena, pero es que lo está haciendo muy bien. Y deberíamos haber vuelto a la zona de 12,70, porque el SP500 ha vuelto a la zona de máximos históricos, ha seguido marcando nuevos máximos históricos, pero el VIX ya no tiene tanta debilidad como anteriormente, es decir, ojito, aquí hay algo que no cuadra, se ha mantenido muy bien sobre la media de 70 sesiones. Ojito, que parece que el MAC
si continúa la subida de las bolsas, la corrección del VIX, podría dar señal de venta. Y eso sí, que nos marcaría de nuevo la corrección hasta la zona de 12,70 aproximadamente. Y a partir de ahí ya sí que las bolsas podrían mantenerse al alza de forma clara los próximos meses. Pero ahora mismo lo que hemos visto en las últimas semanas es una ruptura al alza. Es decir, que las bolsas pueden estar cerca de esa corrección. Vamos con el precio del petróleo. Fijaros que parecía que intentaba romper de nuevo esa zona de máximos que había marcado a finales de enero. Eso sería muy positivo para poner el objetivo en la zona de máximos que veíamos el pasado año, pero de nuevo a final de semana, tururú. No consiguió hacerlo, le falta rematar la faena. Ya podemos pensar que nos olvidamos y volvemos a corregir de forma importante hasta los mínimos que veíamos en diciembre como mínimo. Pues no, porque tenemos la media 70 y 200 sesiones que está actuando como soporte. ¿Por qué? Porque anteriormente actuaba como resistencia, es decir, de momento no actúa como soporte, pero puede actuar como soporte porque anteriormente actuaba como resistencia. Si perfora esta zona, sí que sería peligroso y sí que nos marcaría la primera señal de que podríamos volver a los mínimos que veíamos en diciembre. Pero, mientras tanto, pues simplemente puede ser una pequeñita corrección para coger impulso y romper esa zona tan importante en los 84. Es una zona clave, porque si la rompe no tendríamos ninguna resistencia prácticamente hasta los máximos que veíamos el pasado año. La conclusión que podemos sacar si lo llevamos a la economía, pues bueno, si rompemos la zona de los 84 y vuelve a repuntar con mucha fuerza hasta los máximos del año pasado, la inflación volvería a repuntar. Si por el contrario esto simplemente ha sido un rebote para romper toda, para dar un descanso a toda esta tendencia bajista, ojito porque podríamos caer de forma importante en los próximos meses y eso nos acercaría a una recesión. Si se mantiene en zona lateral entre los 73 y los 83 aproximadamente, creo que sería perfecto para la economía. Tendríamos unos precios controlados y eso sería muy, pero que muy positivo. Y no podemos decir lo mismo del gas natural. Fijaros cómo sigue acumulando correcciones semana a semana. Parecía que intentábamos repuntar, pero simplemente ha sido un rebote parecido al que veíamos por aquí. Y fijaros el desencadenante. Nuevos mínimos decrecientes. Por lo tanto, no pinta nada bien. Y el gas natural tiene una mayor importancia, sobre todo a nivel industrial, porque que veamos que el gas natural sigue reduciendo bastante su precio nos indica que su consumo está bajando y eso cuadraría perfectamente con una reducción de la industria y eso cuadraría perfectamente con una posible recesión económica. Esta semana hemos conocido los datos del PMI manufacturero en Alemania y han sido totalmente catastróficos. Por lo tanto, pues bueno, todo puede ir bastante ligado. Y vamos con la onza de oro. Fijaros como decíamos que había perforado la media móvil de 70 sesiones. Y la semana pasada nos encontramos aquí y decíamos que si de nuevo volvía a corregir, ¿dónde nos íbamos? La zona de 1950 aproximadamente en el gráfico. Pero fijaros cómo vimos la ruptura. Y esto es muy buena señal, una ruptura al alza después de perforar ese soporte que teníamos tan claro. ¿Qué le falta? Rematar la faena. Si consigue superar la zona de 2050, ojito porque yo creo que tenemos la señal de que nos vamos a marcar nuevos máximos históricos. Pero, siempre hay un pero, fijaros, si trazamos la directriz alcista que tenemos desde noviembre, puede que después de romperla esto sea un simple pullback. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar esta semana? Que no perfore la media 70 sesiones. Si la vuelve a perforar, señal muy negativa y nos marcaría que podríamos continuar corrigiendo. Que ya la supera y superamos la zona de 2050, esto ha sido una ruptura en falso y la subida puede ser muy, pero que muy importante. Y vamos con el último de los activos que analizamos, que es el índice dólar, que nos marca esos movimientos adelantados de las bolsas. Es muy parecido al VIX, es decir, cuando el índice dólar sube, las bolsas caen. Y fijaros como decíamos que ya desde principios de enero no cuadra. ¿Por qué? Porque está subiendo el índice dólar y las bolsas siguen subiendo. Por lo tanto, aquí hay algo que está fallando. Veremos a ver quién anticipa el movimiento. De momento, fijaros cómo la clave estaba en superar la media 70 y 200 sesiones y la superó. Y lleva un par de semanas consolidándola como soporte. Y eso es muy buena señal alcista para el índice dólar, no para las bolsas. Si esta semana vemos que perfora la media 70 y 200 sesiones, que está prácticamente ahí, y volvemos a corregir, sería muy positivo para las bolsas. Pero ojito, porque si vemos que vuelve a repuntar
Desde esta zona puede que haya sido un movimiento de consolidación de soporte de esas dos medias móviles y eso nos marcaría que puede continuar con el repunte y nos acercaría aún más a esa corrección que estamos esperando, sobre todo en el mercado americano. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar. Pues bueno, la verdad que a cierre de esta semana está todo muy alcista o apunta muy alcista. ¿Por qué? Porque nos acercamos a cierre mensual y vemos como la mayoría de los índices lo están haciendo muy bien, están muy cerquita de máximos. Es una señal muy pero que muy positiva. Nos quedan 4 últimas sesiones. Si esto no se deteriora, nos podría marcar que se pueden seguir manteniendo al alza, yendo en contra de lo que suele suceder en las últimas semanas de febrero y en el mes de marzo, cuando las bolsas suelen comportarse un poquito peor que en el resto del año. Por lo tanto, creo que es muy importante esta semana que viene estar muy atentos a lo que sucederá en esas 4 sesiones que marcarán el final del mes de febrero. Que se mantiene el impulso, se mantiene lateral, será muy positivo. Que vemos que corrigen, y yo creo que más que corregir deberíamos ver una corrección importante, pues cuidado, porque eso nos podría anticipar que el mes de marzo va a ser bastante convulso. Y eso hay que ponerlo en contexto también de la parte macro, de lo que decíamos anteriormente, porque el mes de marzo es cuando quizás se va a acabar esa hucha que decíamos antes de los repos y también se da por finalizada esa línea de liquidez que tienen los bancos regionales en Estados Unidos y que les ha permitido dar una patada hacia adelante de ese problema tan importante que tenían en marzo del pasado año. Y bien, vamos con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana. Esta semana no son muchas, pero hay algunas muy, pero que muy interesantes, como Santander, Apple, Nvidia, es decir, hay acciones muy interesantes, Tesla también. Por lo tanto, os animo a que veáis todas ellas porque podemos rascar muchísimo. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es Audas Renovables. Fijaros como la última vez que analizábamos decíamos que teníamos una clara divergencia, pero que esa divergencia, el suelo estaba en la zona de los 1,24 y que hasta que no lo perforase, pues podríamos pensar que es un simple movimiento de corrección para luego poder mantenerse en el movimiento lateral que venimos viendo durante los últimos meses. Fijaros cómo ahora nos hemos ido hasta esa base, donde también está la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar? Que no perfore la zona de 94. Si la perfora es cuando veríamos caídas más fuertes los próximos meses. Pero si desde esa zona consigue darse la vuelta, y yo creo que consigue superar la zona de 1,30, nos marcaría que podemos continuar con el movimiento lateral en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, hay que tener en cuenta esa divergencia, pero hasta que no perfore la zona de 94 no le daría mayor importancia. Continuamos con Ecentis, que hace poquito salió a cotizar. Y la verdad que aquí, pues poquitas cosas podemos analizar, fijaros, porque llevamos muchísimo tiempo fuera de cotización desde finales del año 2022. Ahora que tenemos, pues fijaros, desde que volvió a cotizar se ha movido entre la zona de los 10 céntimos y la zona de los 0,23. Parece poco, pero es un movimiento, un rango de movimiento muy, pero que muy alto. Quizás el suelo más importante ahora le tiene la zona de los 0,14. Si acaba perforando esa zona es cuando podríamos volver al mínimo de cuando volvió a cotizar la sesión del 29 de enero, pero mientras se mantenga sobre esta zona de aquí, yo creo que podríamos ir viendo un movimiento lateral entre la zona de los 0,20, 0,22 y la zona de los 0,14. Fijaros cómo además la media de 70 sesiones está cogiendo una pendiente positiva, es decir, también podría llegar hasta esa zona. Por lo tanto, pues bueno, un parecido a lo que veíamos en las últimas semanas con Grifols, que lo único que podemos analizar es un corto periodo de tiempo porque lo anterior queda totalmente desvirtuado. Lo que hubiese pasado anteriormente, pues bueno, fijaros aquí como la zona de 0,14 también es una zona de soporte, por eso vimos el repunte desde aquí. Y ahora lo normal es que si no supera la zona de los 0,18, me parece que está ese techo, 0,19, pudiésemos volver de nuevo hasta la zona de 0,14. Si la perfora es cuando podríamos continuar corrigiendo. Mientras tanto, seguimos en este movimiento de aquí. Y vamos con Banco Santander. La analizábamos esta semana y era muy curioso porque decíamos que lo estaba haciendo muy bien, estaba manteniendo al alza de forma importante, pero la clave estaba por aquí
en los 3,83. ¿Por qué? Porque si trazábamos la directriz bajista, fijaros, pasaba por esa zona. Además decíamos que los máximos anteriores estaban en los 3,88. Era una zona clave, donde nos encontrábamos entre los 3,83 y los 3,88. Porque si la superaba, rompía la directriz bajista y además conseguiríamos marcar un nuevo máximo creciente y todo este movimiento hubiera sido de consolidación y podríamos seguir manteniéndonos al alza. Pero casualmente, fijaros cómo aquí que ha entrado la oferta. Fijaros las velas de debilidad. Son clarísimas. Es decir, no las tenemos todas consigo. Es el momento quizás de estar parados, esperar a ver cómo esto va avanzando y si quizás como la ruptura al alza ya posicionarnos, pero no hay que adelantarse a los acontecimientos porque podríamos estar en un nuevo techo como veíamos en febrero, el 2 de febrero, como veíamos en el 8 de enero, donde tenemos los picos de esa directriz bajista en el gráfico. Si conseguíamos superar esa zona, ¿dónde nos íbamos? A la parte alta del canal bajista de los últimos años, los 4,20, hasta esa zona. Y fijaros cómo, otra cosa que debemos tener en cuenta, es esa divergencia que veníamos comentando durante los últimos meses. De momento, las subidas que estamos viendo ahora mismo, se mantendría la divergencia, cuidado, porque deberíamos ver una última parte de febrero bastante positiva para romper la divergencia. ¿Que el cierre, si es el máximo, nos hace pensar que podemos mantenernos a la alza? Sí, pero hay que tener cuidado porque esa divergencia se sigue manteniendo. El suelo de la divergencia en los 3 euros, es decir, estamos muy lejos de la zona actual, pero hay que tenerlo en cuenta por lo que pueda venir quizás las próximas semanas o meses. Vamos con Solaria, que lo está haciendo muy mal y está pasando lo que no queríamos que pasase. Teníamos una zona de soporte clave en los 13 euros, una zona que había actuado muy pero que muy bien como soporte durante los últimos años. Y desde ahí había rebotado. Y la película era que siempre que llegaba ahí te posicionabas largo y veías un rebote, ganabas un 20, un 30%. Así ha funcionado durante los últimos años. Pero decíamos que hay que tener cuidado, porque hay veces que va tanto el alcántara a la fuente que se rompe. La importancia de en esas zonas poner los stop loss muy ajustaditos. Y decíamos que si perforaba la zona de los 13 euros, no teníamos ningún soporte claro hasta los 10 euros. Y fijaros cómo ha perdido esa zona y es que no para de corregir. ¿Por qué? Porque no tenemos absolutamente nada por el camino. Nada. No hay nada en esa zona. Fijaros. Hasta los 10 euros. Por lo tanto, si quizás vemos un rebote, puede que sea por sobreventa, pero el recorrido que puede tener ese rebote es muy corto porque el principal soporte le tenemos en la zona de los 10 euros. Que ahora mismo la sobreventa es muy importante, sí, estamos en 20. Es muy importante la sobreventa y podríamos ver un rebote, pero como decimos, las patas de ese rebote podrían llegar a ser muy cortas. Que a lo mejor me equivoco y se da la vuelta de forma importante, pues habría que vigilar la zona de los 13 euros. Porque si es un soporte que anteriormente ha actuado muy bien, lo normal es que lo intentase consolidar como resistencia. Es decir, podríamos ver una vuelta hasta los 13 euros y volver a corregir de nuevo. En el caso de que se conectase. Pero como decimos, ojito porque no hay ninguna zona clara de soporte hasta los 10 euros. Continuamos con Unicaja, que parece que sigue con su remontada. Fijaros cómo ahora mismo parece que está intentando mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones y para culminar esa remontada y volver a hablar de quizás una tendencia alcista más en el medio largo plazo, ¿qué debemos superar? La antigua zona de soporte. Fijaros el movimiento lateral que vimos entre julio y diciembre del pasado año, en una zona que actuaba muy bien como soporte y cuando la perforó caímos con muchísima fuerza, señal de que aquí entró con mucha fuerza el volumen en la oferta y ahora hemos vuelto hasta ella. ¿Qué hay que vigilar? Que no la esté consolidando ahora mismo como resistencia. Porque si eso sucede, ojito, porque simplemente habrá sido una vuelta para continuar corrigiendo. Sería muy, pero que muy mala señal si llegamos a ver eso en el gráfico de Unicaja. Aquí lo vamos a poner bien de nuevo. Fijaros en el gráfico semanal. Se ve muy bien. Fijaros la tendencia alcista sobre la media móvil de 70 sesiones. Perdemos la media de 70, la perfora, caemos con bastante fuerza. Aquí tenemos ese movimiento lateral y ahora vemos ese toquecito de nuevo hasta la
zona de soporte del movimiento lateral anterior y esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ojito, no estemos viendo un simple pullback para continuar corrigiendo. Que de nuevo supera la zona del euro y se mantiene al alza. Ahí así es sí, continuidad de toda la tendencia alcista que veíamos en los últimos años. Si no, pues yo creo que tendríamos la primera señal de que toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2020 estaría más que finalizada. Vamos con Nestlé, la última de las acciones españolas que vamos a analizar esta semana. Fijaros la caída tan fuerte que venimos viendo durante los últimos meses. Ahora hemos visto un rebote muy importante. ¿Y por qué lo llamamos simple rebote? Porque simplemente hemos llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, que ya había actuado como resistencia anteriormente. Fijaros, también anteriores tendencias alcistas actúa como resistencia y seguimos corrigiendo. ¿Cuándo puede cambiar la situación? Cuando superemos la media 70, la consolide como soporte y marque un nuevo máximo creciente. Esto que vimos aquí. Fijaros, en noviembre de 2022. Aquí cambia la película. Mientras tanto, tendencia bajista clara en el medio largo plazo en la cotización de Nestlé. Si cogemos el gráfico semanal, fijaros, desde 2017, clara tendencia bajista. No hay más vuelta de hoja. ¿Ahora hemos visto un rebote importante? Sí, pero ha vuelto a corregir de forma muy importante. El gráfico semanal. Y fijaros la vela envolvente. Es feísima, pero feísima. Esto nos hace pensar que puede continuar corrigiendo. Por lo tanto, para nada podemos ser optimistas ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Vamos con Apple. Fijaros cómo aquí hay debilidad. Esto no está acompañando al mercado. Estamos viendo cómo en Estados Unidos siguen empezando en los máximos históricos, el S&P 500, el Dow Jones. Y una de las acciones punta de lanza hasta que ha llegado Nvidia era Apple. Y Apple ya no consigue mantenerse con claridad al alza buscando los máximos históricos. Hemos formado un doble techo cerquita, justo antes de la zona de los $200 y a partir de ahí no consigue mantenerse al alza con claridad. Ahora hemos visto un movimiento de corrección hasta la media móvil de 200 sesiones que actuó como soporte, fijaros, a mediados, a mediados no, en septiembre y en octubre del pasado año y ahí está la clave. Si perfora la media de 200 sesiones, podría continuar las caídas en el gráfico. Y vamos a verlo en el gráfico semanal también, porque decíamos que teníamos una divergencia clara entre su cotización y el RSI. Que esa divergencia podría marcar el final de toda la subida. ¿Y dónde estaba el suelo de esa divergencia? En la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Quizás podríamos pensar que son los 178, que son los antiguos máximos históricos, pero vamos a ser más conservadores y vamos a pensar que la media es 70. ¿Por qué? Porque cuando vimos la corrección, a mitad de esa divergencia llegó hasta esa zona y a partir de ahí volvió a repuntar y es cuando ya formó la divergencia. Ahora debemos vigilarlas a media 70 hasta los 173. Por lo tanto, cuidado. 173 está muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones, que está ahora mismo en los 180. Si perfora esta zona de aquí, ojito, porque esa divergencia del gráfico semanal sería muy, pero que muy peligrosa y nos podría marcar el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en Apple. Y vamos a verla también en el gráfico mensual. ¿Qué tenemos por aquí? Una divergencia que tuvo su pico en julio de 2023 y que no ha conseguido romper. Y que de hecho parece que no pinta que la vaya a romper en los próximos meses. Eso es muy peligroso. Si acaba perforando esa zona que decíamos en el gráfico diario, acabaría repercutiendo en esa confirmación de la divergencia en el gráfico semanal. Eso implicaría perforar los mínimos que veíamos en octubre y eso implicaría volver a la zona más clara de soporte que tenemos en el gráfico mensual en los 130. Y eso es la base de esta divergencia que marcaría el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en la última década en la cotización de Apple. Por lo tanto, creo que el deterioro se está empezando a notar ya en la cotización de Apple, mientras esto no cambie. Vamos con la siguiente de las acciones. Típica acción que venía acumulando muchísimas caídas después de todo el boom que vimos en 2019, 2020, 2021. Fijaros. Y ahí empezó a corregir. En 2021, caídas muy fuertes. Y ahora, pues después de llegar a ver una caída de máximos a mínimos aproximada del 97%, pues parece que está rebotando un poco. Un poco porque ha caído un 97%. Que sí, que la subida ha sido espectacular, sí,
Fijaros, brutal. A todos nos habría gustado estar por aquí. Ahora que estamos viendo, pues bueno, después de esa subida tan vertical, una pequeña tendencia alcista. La verdad que si lo vemos en gráfico semanal, fijaros cómo se ve muy bien el posible suelo redondeado. Ha superado la media 70. Incluso si se sigue calentando, podríamos llegar hasta la media móvil de 200 sesiones. Pero si buscamos quizás zonas de soporte, fijaros, la más clara está los 225, que era ese suelo que teníamos antes de ver esa subida tan fuerte. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora puede ser que sea un simple movimiento hasta esa zona, consolidarla como resistencia y volver a corregir. Fijaros como aquí también rebotó hasta esa zona y vuelve a corregir. Si la supera, ojito porque sí que sería una señal muy positiva, ¿eh? Y ya sí que sí. Y podría comenzar una recuperación muy buena y nuevas subidas muy verticales. La siguiente zona de resistencia clara estaría por aquí, los 580. Si descartamos la media móvil de 200 sesiones, que también podría actuar, como hemos dicho, como resistencia. Vamos con la siguiente de las acciones. Aquí, pues de momento no nos hemos dado la vuelta y venimos acumulando caídas muy importantes desde que salió a cotizar a finales de 2021. Fijaros cómo parece que va replicando cada rebote en el gráfico. Vemos, corrige, ataca la media de 200 sesiones, no la consigue superar ni mantenerse sobre ella y vuelve a corregir. Lo vimos en mayo de 2022, durante el verano, lo vimos en abril de 2023 y ahora lo hemos vuelto a ver. Subida muy vertical, pero no consigue mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones y vuelve a corregir. Por tanto, ¿a qué apunta todo esto? Pues si tenemos en cuenta lo que hemos visto anteriormente, es que volverá a corregir por debajo de los mínimos que veíamos a finales del pasado año, en el mes de noviembre. Además, fijaros el gap que tiene por aquí. Es probable que se frene justamente aquí, ya estamos viendo que se frena en el suelo de esta subida tan vertical, pero si perfora esa zona, vamos a continuar corrigiendo probablemente. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto anteriormente. Y es una larga tendencia bajista en el gráfico. No hay otra. Norwigan, mejor la cogemos de corto, que si la cogemos a largo plazo aquí no tenemos nada que analizar. Fijaros cómo parece que se está dando la vuelta, lo está haciendo muy bien. Y ahora, pues bueno, está bastante sobrecomprada. Estamos viendo una corrección. ¿Dónde podría llegar el suelo? Pues muy cerquita donde estamos ahora mismo. Si se mantiene sobre esa zona, podría continuar con el impulso. Si perfora la zona de 1,35 aproximadamente, podríamos irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones, que es la que marcó el comienzo de toda la subida. Y fijaros cómo la media móvil de 70 sesiones podría coincidir con una antigua zona de resistencia en los 1,13 en el gráfico. Por lo tanto, cuidado porque la subida ha sido muy vertical y la corrección también puede llegar a ser bastante vertical. Y vamos con la gran protagonista de esta semana. Y vamos a verla en un gráfico semanal. Cuando estábamos por aquí, a mediados de este año, en verano, cuando los mercados empezaron a tambalear un poquito, decíamos que habíamos una divergencia en su cotización y que debíamos vigilarla. Y que el soporte de esa divergencia estaba en los 392 y que si los perforaba, podríamos dar por finalizada toda la subida. Y fijaros cómo vimos un movimiento lateral, clarísimo, y se mantuvo sobre esa zona. Volvimos hasta ella y volvió a rebotar. ¿Qué comentábamos por aquí? Que Nvidia todo apuntaba que estábamos en una burbuja. La verdad que ahora lo cogemos desde hace unos meses y parece que aquí no hay burbuja. La burbuja podría estar ahora. Lo que decíamos era que cuando tenemos una burbuja delante no se sabe dónde está el techo. Que si vemos que el análisis técnico nos da señales negativas y se rompen, nos da la señal de que podemos empezar a corregir de forma importante. Pero si no, si se mantiene y no vemos esas señales tan negativas, como estamos en una burbuja, la subida puede seguir siendo espectacular. Podemos seguir viendo subidas de doble dígito. Y es lo que ha pasado. ¿Lo sabíamos? No. ¿Sabíamos si iba a corregir? No. Tampoco lo sabíamos si iba a corregir o no. No lo sabíamos. Simplemente teníamos que vigilarlo. Lo vigilamos, vimos que no tenía señal negativa, volvió a marcar los máximos crecientes y subida para arriba. ¿Qué pasó con esa divergencia? Que quedó en nada. ¿Por qué? Porque seguimos marcando los máximos crecientes. No rompimos la zona de los 392. Esto es lo que es una burbuja. Ahora parece que estamos ya en máximos históricos y que ya no vamos a conseguir marcar nueva subida. Pues no lo sabemos. A lo mejor ahora nos tiramos 4 meses en un movimiento lateral
y dentro de 6 meses vemos otra subida vertical. Es que no lo sabemos, es que es el problema de las burbujas. Si por aquí te pones en corto, pensando que esto es un movimiento de distribución, aquí te revienta toda la cartera. No puedes hacerlo. Necesitas ver señales muy claras, porque una burbuja es una bomba a la alza y a la baja. Entonces, no tendría ningún sentido a no ser que se confirmase esa ruptura que veíamos por aquí. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hemos visto una subida espectacular, ya no solo en esta última semana, sino en los últimos meses. Ha sido brutal. Fijaros, desde que comenzó el año, en enero, hasta los máximos que vimos el viernes, la subida ha sido el 74%, en mes y medio. Esto es una burbuja, es que no hay otra, es una burbuja. Una burbuja significa que ya tenga que caer. No, lo acabamos de decir, no tiene que caer, pero es que es una burbuja. Esto va a explotar. Por el vuelo va a explotar antes o después y no va a corregir un 20 o un 30%. Esto, la caída que tenga, va a ser espectacular. Esto es muy parecido a lo que teníamos en el año 2000 con las.com. Y las caídas fueron del 80 y del 90%. Pero es que si ahora mismo la cotización de Nvidia de máximos te cae un 90%, fijaros, y nos vamos a la zona de los $100, cerca del 90%, simplemente se estaría yendo a octubre de 2022, que si te cae un 91%, fijaros, a la zona de 72, que es la zona que tenemos marcada como objetivo, en caso de ver la caída, nos estaríamos yendo al año 2020, nos estamos yendo hace 4 años, no estamos yendo hace 20 años. Esto es una burbuja como una catedral. Sí que es lo que debemos tener en cuenta cada vez que vemos la cotización de Nvidia. ¿Que nos podemos posicionar? Sí, nos podemos posicionar porque se ven movimientos muy buenos, muy rápidos. Y si lo hacemos bien, ganamos dinero. Pero yo es que aquí me posicionaría para 2, 3 sesiones, para nada más. Porque el riesgo es altísimo de que un día algo se rompa y la caída va a ser vertical. Es que, es que no hay otra. Porque la subida ha sido brutal, ha sido vertical. Y no hay dientes de sierra claros, no hay movimientos de consolidación, salvo este de aquí. El resto ha sido subida vertical. Fijaros. Por lo tanto, el riesgo es muy alto. ¿Qué tenemos en el corto plazo? Pues por ver esta subida esta semana, una divergencia. Fijaros, de la cotización y el RSI. Vamos a ponerlo bien. Y el MAC. ¿Es peligrosa? Pues bueno, mientras no perdamos esta zona de los 674, no es peligrosa. Si pierdes esa zona, media de 70. Zona de aquí, de los 600. Y si pierde los 600, el antiguo techo, los 500. Parece una tontería, pero es que estamos hablando que si se va a los 500, es una caída del 35%. A ver quién lo puede mantener. Que a lo mejor se sigue manteniendo al alza y vemos nuevas subidas estas semanas de un 20%, pues puede ser perfectamente, perfectísimamente. Ya hemos visto por aquí la RSI lo que se puede mantener por encima de sobrecompra. Una barbaridad. Por lo tanto, pues bueno, yo Nvidia no me disgusta para movimientos de un par de sesiones, no me disgusta para nada, pero de ahí a pensar que es el dorado y que estar en Nvidia significa que nos hagamos ricos en unos años, pues la verdad que me parece bastante complicado de asumir, porque ¿dónde está el punto de me salgo? Es decir, quien entró por aquí en 118 y se fue a 500, ahí ya decimos, venga, nos salimos y nos olvidamos de Nvidia. Pero es que luego hemos visto que se ha ido a los 800. ¿En qué punto está el me salgo y ya me olvido de Nvidia? Es lo más complicado cuando estamos dentro de una acción como esta. Y vamos con otra de las acciones muy importantes esta semana y la vamos a ver también en el gráfico semanal. Tesla también parecía que era la punta de lanza de la subida que veíamos en las bolsas. Fijaros, en Tesla, de mediados de 2021 hasta noviembre, vimos subidas del 127%. Es decir, en apenas 5 meses, subidas espectaculares, muy verticales. ¿Qué pasó? Pues que empezó a perder protagonismo y otras le relevaron ese protagonismo, como por ejemplo la que acabamos de ver, Nvidia. ¿Qué parece que estamos viendo en Tesla? Pues yo creo que un movimiento brutal de distribución y que además parece, más corto plazo, desde los últimos meses, que estamos viendo una tendencia bajista.
La tendencia bajista en la que hemos perdido la media móvil de 200 sesiones y que parece que está consolidando como resistencia. Aquí entramos en máximo riesgo en diciembre de 2022 y principios de 2023, porque perdimos esa media móvil de 200 sesiones, pero esa zona de consolidación en los 126 le permitió volver a repuntar. Fijaros, consolidación anterior de 2020. Volvió a repuntar, pero ese repunte ya no le permitió volver a marcar los máximos crecientes, ni volver a ver unas subidas tan especulativas y tan brutales como las que veíamos a mediados de 2021. Por lo tanto, creo que la cotización de Tesla está muy deteriorada ya y es muy probable que el máximo histórico lo hayamos visto. ¿Por qué? Porque para pensar en ver un nuevo máximo histórico en Tesla necesitamos mucho volumen y necesita ganar protagonismo, porque las subidas han sido especulativas. Entonces, tendría que quitar protagonismo a otras acciones, una noticia, alguna historia que le haga subir muchísimo. Y ahora Tesla ya no está en las portadas como si lo estaba hace unos meses. En el gráfico mensual, fijaros, la media de 70 sesiones actuó muy bien como soporte a finales de 2023, también lo hizo en abril y ahora estamos en ella. Si ahora pierde la media de 70 sesiones y está a los 174, en mi opinión, yo creo que podríamos dar por comenzada una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo en la cotización de Tesla. ¿Por qué? Porque si perforamos esta zona, nos podríamos ir a los mínimos que veíamos en diciembre y eso ya marcaría una clara tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes. Mientras se mantenga sobre la media 70 los 174, movimiento lateral. Seguimos con la distribución. La subida ha sido muy fuerte, es decir, la distribución no va a ser en 2 días, va a tardar y así está siendo. Lo que está claro es que la situación que tiene ahora mismo no es para nada positiva. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Creo que hemos tocado bastantes palos. Hemos ido desde la parte macro, donde quizás hacíamos un símil con ese año 1929. Esperemos, como decíamos la semana pasada, que estemos muy alejados de ese año, porque la situación económica fue muy, pero que muy negativa. Y creo que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que la historia hay que saberla. Es decir, yo ahora mismo me estoy centrando mucho en las últimas semanas en ver qué fue lo que desencadenó el crack de 1929. No porque estemos en la misma situación ahora mismo, sino porque no hay que olvidar la historia. Porque si la olvidamos y volvemos a tener lo mismo, volveremos a cometer los mismos errores. Y por eso veo conveniente, y a lo mejor estoy un poco pesado las últimas semanas con el crack del 29, porque estoy leyendo muchísimo de ello. Y por eso, pues, a lo mejor hablo más de ello. No significa que vuelva a pasar. Como decimos, hay que saber muy bien la historia para no cometer esos mismos errores. Ahora se está hablando que la situación es diferente a la que hemos vivido nunca. Que la Fed siempre va a estar ahí de salvavidas. Nos vamos a tirar a un mar repleto de tiburones y va a venir la Fed. Nos va a tirar ahí un salvavidas y nos va a rescatar. Ojito, porque se están descontando cosas que todavía no han pasado. ¿Qué ha sido así durante los últimos años? Sí, pero ¿quién nos dice que no suceda algo de nuevo en la economía que obligue a la Fed a tomar una decisión contraria a esta? O a lo mejor un cambio político que haga que no se pueda seguir permitiendo esta situación tan idílica que estamos viendo por las bolsas, que es corrige, no pasa nada, metemos un poquito más de dinero y vuelven a repuntar las bolsas. Es que está siendo clarísimamente así, pero clarísimamente así. La caída que vimos en el año 2022 no fue porque las empresas estuviesen mucho peor de lo que están ahora. De hecho, no lo creo. Ni la situación económica fuese mucho peor a la que tenemos ahora. Simplemente era por la inflación. Pero la inflación hemos visto que sí que ha deteriorado la economía, la ha deteriorado en Alemania. ¿Eso ha hecho que las bolsas sigan cayendo? No. Alemania, el DAX, está en máximos históricos. Es decir, no tiene ningún sentido analizar la macro con lo que está pasando en la bolsa, por lo menos en el más corto plazo, porque la bolsa está haciendo lo que le da absolutamente la gana. ¿Dónde sí tenemos que analizar o qué tenemos que ver en el corto plazo? Esa liquidez, porque la liquidez que podemos ver, como os he enseñado antes, a diario, está marcando el movimiento de las bolsas. Es que como esté 2 semanas la Fed dejando de inyectar dinero en la economía, las bolsas caen. Es que las bolsas caen. Lo vimos en verano de este año. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a eso, porque es lo que está marcando. Y los repos acaban probablemente finales de marzo, a lo mejor principios de abril, me da igual, los acabarán en mayo. Y ahí todo el mundo está esperando que la Fed diga, aquí estoy yo, tomad liquidez.
Pero ¿y si no sucede eso? ¿Y si no sucede eso? Es decir, estamos en una situación que es de calma tensa. Mientras tanto las bolsas suben, sí. Y si te quedas fuera, teniendo miedo, porque puede llegar que la Fed no salga a rescatarte, te quedas fuera de subidas espectaculares como las que hemos visto esta semana. Es decir, que se crea un FOMO clarísimo. Esta semana habría muchos que se han quedado fuera del mercado. De hecho, de ahí viene la corrección que veíamos en los índices, pensando que a lo mejor los resultados de Nvidia no iban a ser tan positivos, se han quedado fuera. Al quedarse fuera, te pierdes una subida espectacular en 2 sesiones, tanto en Nvidia como en muchas tecnológicas. Y estamos hablando de las grandes, pero hay tecnológicas pequeñas que también la subida que han tenido ha sido espectacular. Por lo tanto, se está creando un FOMO excesivo en los mercados. Si te quedas fuera porque tienes miedo, te pierdes subidas importantes, y si entras tarde, entras en riesgo de que a lo mejor los mercados acaben dando la vuelta. Es de burbuja de manual, lo hemos visto con Nvidia. Mi opinión, de burbuja de manual, de la última parte de un ciclo económico, donde se suelen ver este tipo de divergencias entre la macro, entre la economía, entre lo que venden los bancos centrales, entre la realidad. Cuando vemos que el PIB de Alemania está clarísimamente en recesión, cuando vemos que el PIB manufacturero de Alemania, que es de los datos más importantes que podemos tener en Europa, está claramente en contracción, y vemos el DAX en máximos históricos. Esto pasa siempre antes de una recesión económica. Y siempre se dice que esta vez será diferente. Y siempre se dice que habrá un soft landing. Y siempre se dice que esta vez todo va a cambiar porque hemos encontrado el dorado. ¿Cómo se pensaba que se había encontrado en 1929? ¿Será igual? No lo sé. No lo creo, o espero que no sea igual. Lo que sí es verdad es que son factores en común que hemos tenido en el 29 y en las crisis más recientes que teníamos en el 2000 y en el año 2007, 2009 aproximadamente. Por lo tanto, el desenlace no será positivo. ¿Cuándo va a llegar? Pues ya lo sabéis que no lo sabe absolutamente nadie. Pero hay que tener claro que el desenlace no será para nada positivo. Así que nada, acabamos con el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.